Bueno, Sí hay. ¿de qué vamos a hablar, doctora, en el día de hoy? En el día de hoy tenemos una invitada. ¿En serio? En serio, una invitada que es una persona que admiro muchísimo, que ya la hemos nombrado acá en el programa, que es más conocida por ahí por el dispositivo que ha creado y que maneja desde las redes, que se llama Chill and Safe, el dispositivo, la página de Instagram, que la pueden buscar, se escribe CHILL_and AND_safe, SAFE, que la pueden buscar de cuando estuvimos charlando sobre las Me pastillas acuerdo. de eSports, que ahí Sí. está etiquetada también. Se llama Inés González Castro, es trabajadora social y es quien ha creado este dispositivo que trabaja mucho con reducción de riesgos y daños y también todo lo que es análisis de sustancias en eventos o en fiestas. Entonces la idea era poder charlar un poco con ella para que nos cuente qué tal es esta experiencia de trabajo. María Inés González Castro está del otro lado de la línea, creadora de Chill and Safe. María Inés, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Baridón, Brenda Hola. Guiberti y la doctora Belén Ferro Moreno te saludan aquí en nuestra sección AP Porro de ¿Qué todos los tal, martes. Chicos, un gusto. Bueno. Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos y gracias también porque en su momento cuando Belén habló de las pastillas, etcétera, compartiste nuestro contenido en las redes, tuvo movimiento en varios lados, así que en serio, gracias. Sí, no, gracias a ustedes por subir esa alerta porque fue bastante caótico todo ese momento. María Inés, ¿cómo es cumplir el rol del Estado desde una cuenta de Instagram? Bastante complejo, bastante complejo y no tanto, digamos, por lo obvio que es la cuestión del financiamiento, que no lo tengo, sino por no tener un respaldo legal, institucional. Se complica bastante poner el cuerpo a la ilegalidad de lo que implica el testeo de sustancias, ¿no? Claro. Y bueno, todas las amenazas que recibo por parte de narcos, convivir con el miedo, discriminación, estigmatización en mi trabajo, o sea, es difícil y también es difícil, que me está pasando últimamente, el tema de subir alertas, de subir reportes, porque se generaron rumores, entonces hay personas que piensan, que especulan con que puede haber una desinformación, por ejemplo, porque yo podría trabajar para narcos que me dijeran, mira, habla bien o mal de esta pastilla, yo no hablo bien de ninguna sustancia, yo solamente subo alertas, pero bueno, se empiezan a generar rumores, o sea, es muy difícil en este contexto, por lo menos en Argentina en este momento, está como muy complejo el tema y se me está haciendo casi imposible seguir trabajando, porque de verdad que entre las amenazas, los rumores, las complicaciones legales, la verdad que nunca pensé que se me iba a hacer tan difícil poder seguir laburando, y eso que es algo que, bueno, lo hago de honor, sin fines de lucro, de manera autogestionada, o sea, ya de por sí eso es toda una complejidad, y encima se están generando todas estas cuestiones ajenas, digamos, a lo otro, que ya era bastante complejo de por sí, que complican mucho, honestamente, seguir testeando. Me está haciendo muy cuesta arriba. Inés, ¿esto se agudizó, digamos, en este último tiempo o desde cuándo está más Desde complejo, que recibir pasó más amenazas? justamente la alerta esa de la eSport, se complicó mucho, mucho todo. María Inés, ¿y cómo? A ver, ahora vamos a profundizar en este tema porque es grave que el único servicio que hay sobre consumo y sobre sustancias en Argentina que estamos viendo, que es tu caso, tampoco tenga ningún tipo de apoyo y menos ahora cuando estás recibiendo amenazas. Pero digo, ¿cómo te surge la idea? ¿En qué momento decís, bueno, me voy a poner con esto? Eso fue hace 3 años, más de 3 años. Yo como usuaria de eventos electrónicos y de sustancias y además como profesional estaba ya en tema, formándome, bueno, desde bastantes años en el tema de prevención y un poco menos en el paradigma de la reducción de daños, porque la verdad es que hace más de 5 años de este paradigma prácticamente no se hablaba y no había formación en la temática, digamos, ¿no? Entonces era como bastante difícil formarse y nos formábamos desde el paradigma tradicional, digamos, que no era este. Pero yo hace años que me venía formando en prevención, en la temática de salud mental y adicciones, que era la que siempre me gustó, y trabajando también en distintos ámbitos. Pero ya te digo, no desde este modelo de reducción de daños. Pero un día, al ver en Mar del Plata y en otros lugares, y
por pertenecer a la escena, digamos, al ambiente de la electrónica, al notar un montón de cuestiones que estaban pasando, que tenían que ver con adulterantes, con vulneraciones de derechos, con falta de puestos de hidratación, bueno, ni hablar de que no había reducción de daños en ninguna parte, menos en Mar del Plata, falta de testeos, o sea, yo veía el modelo en otros países, las cuestiones que estaban sucediendo a nivel internacional, y veía que acá, sobre todo en mi ciudad, no había nada, absolutamente nada. Empecé como a sentir, bueno, que esa necesidad ya era un derecho vulnerado y que había que hacer algo. También cuestiones relacionadas a discriminación de género, violencia de género, abusos, toda una complejidad que sentí que, bueno, que alguien tenía que hacer algo. Y si bien yo no soy un referente, no me sentía ni capacitada, ni sentía que tenía, bueno, lo que no tengo, ¿no? Ningún tipo de respaldo institucional, o ni siquiera soy una ONG, ni siquiera tengo personalidad jurídica, y en ese momento tampoco, obviamente, ni recursos, ni recurso humano, ni material, pero dije, bueno, alguien tiene que empezar a hacer algo. Me contacté con otras organizaciones del país, pero no podían venir hasta acá, ellos estaban trabajando en otras ciudades, y bueno, y sentí que tenía que empezar a hacer algo. Y lo empecé. La verdad que no tenía mucha esperanza de que hubiera una continuidad, de que alguien me convocara, porque al principio los productores me decían, no, estás loca, no vas a hacer eso en mis eventos. Estás visibilizando que se consume, eso es una locura. Bueno, pero cuando uno me dijo que sí, el primero que me dijo que sí, que se animó, los demás empezaron como a sentir, bueno, tal vez esto está bueno, tal vez es algo que es importante, tal vez empezaron a notar que otros países lo hacían, y hubo como un efecto de imitación, me parece un poco, y bueno, se empezó a expandir, ya en otras ciudades se venía haciendo hace años, ¿no? En Buenos Aires, sobre todo, de la mano de otras organizaciones, pero no hacían testeos, y yo al principio tampoco. Luego tuve contacto y una alianza con una orga de Chile, que fue la que me proveyó de los reactivos y me enseñaron a testear, y después me fui a Colombia a hacer toda una capacitación con otra orga de allá que también tenemos una alianza, y bueno, y empecé, después volví, me sentí como, si bien no soy bioquímica, sentí que tenía una mínima capacitación como para empezar, y bueno, empecé con eso y ahora ganando bastante experiencia. María Inés, en esta primera experiencia que vos contás, que tiene que ver con los eventos y con uno de estos productores que fue el primero que te dio el ok, ¿cómo fue el laburo en esa noche o cómo fue siendo el laburo noche tras noche, en tu caso, antes de hacer toda esta bajada de línea que tiene que ver con redes sociales? Bueno, por ejemplo, cuando empecé no estaba testeando, era reducción de daños pero sin testeos, es que se trata de brindar información pertinente mediante folletería, y bueno, nosotros como voluntarios, digamos, como personas muchas veces profesionales, estamos ahí para cualquier duda, y el primer abordaje es ese, cuando ingresa la gente, brindar información. Tenemos un stand, entonces la persona puede acudir si tiene cualquier problemática, y estamos también observando durante toda la noche, mientras regalamos preservativos, hidratamos a la gente, les damos dulces y les damos los folletos, estamos observando que no se produzca ningún hecho de descompensación. Tratamos de abordar antes, digamos, el caso, cuando vemos una persona que está un poco descompensada, acalorada, o notamos algún síntoma, bueno, entonces la abordamos, articulamos siempre tiene que haber paramédicos o algún dispositivo de salud, articulamos, los tratamos de sentar para que descansen en alguna zona libre de humo, les damos agua, les hablamos, tratamos de investigar qué consumieron. Entonces de esa manera prevenimos que el hecho suceda, lo anticipamos. Y bueno, cuando ya sucede, que no lo pudimos anticipar, bueno, sí, ahí interviene el equipo de salud que esté en ese momento, o se llama una ambulancia, o se trabaja articuladamente. Inés, bueno, contabas y relatabas de este escenario complejo en el que es abordar este dispositivo y llevarlo adelante, las falencias de recursos, las amenazas, lo que es, bueno, traccionar sola. Sí. ¿Cuál es la pata gratificante que a vos te motoriza a seguir sosteniendo esto después de 3 años y a seguir impulsando este dispositivo?
que veo, porque me lo comunica la gente, que hubo cambios, que obviamente no me los atribuyo yo sola, hay otras orgas y a nivel internacional está cambiando todo también la escena, pero veo que un montón de gente me dice, me re sirvió tu información, dejé de consumir sintéticos, ahora lo hago con mucho cuidado, cuido a todo mi grupo, soy la reductora de daño de todo mi grupo, o sea, muchísima gente que me lo manifiesta y yo ahí siento que realmente sirvió. Y cuando veo que también los productores están siendo más conscientes y llamándome para testear o bueno, para reducir daños sin testeo, muchas veces no se animan, tienen miedo y es comprensible. Entonces veo como cambios que no me los atribuyo, pero bueno, es una ayuda más, digamos, no es una mano más. Ahí siento que vale la pena y que hay que seguir haciéndolo y que además si lo dejamos de hacer se siguen vulnerando derechos que ya a esta altura creo que sería realmente muy grave. Creo que ya, de hecho, es grave que no se pueda avanzar, por lo menos, en realmente instaurar la reducción de daños. O sea, tenemos el plan IACOP, la ley IACOP, pero bueno, digamos que no faltarían recursos, faltarían, por ejemplo, agregarle específicamente a la ley IACOP la cuestión de los testeos, que si bien hay como un gris legal, porque no es que está prohibido, y en este país jurídicamente lo que no está prohibido estaría como permitido, perdón los abogados, lo estoy diciendo Sí. con un lenguaje coloquial, pero para que se entienda, pero de todas maneras está ese gris legal que se puede usar en contra por la tenencia de sustancias que están controladas por la ANMAT, que son las que tienen los reactivos, por ejemplo el ácido sulfúrico y otras más. Eso sí está prohibido, o sea, controlado, digamos, si la persona que lo está utilizando no tiene un permiso legal, estaría prohibido y yo podría ir presa, por ejemplo. Entonces, hay un montón de empresarios que no se arriesgan a que uno testee, y eso tiene que estar en todos los eventos, hasta que se regule y cambie la ley, como mínimo tiene que haber testeos de sustancias en todos los eventos, dado el nivel de adulterantes que hay. Ine, te hago una consulta. Por un lado está buenísimo esto que comentabas del efecto multiplicador que tiene los espacios que venís militando, tanto vos como por ahí algunas otras organizaciones con reducción de riesgos y daños. Y en vistas de algunos posicionamientos que tienen varios presidentes o estados, tanto en América Latina como hemos visto ahora, bueno, esto que sucedió en con Colombia. en Colombia tal cual, con Petro, o este posicionamiento que tuvo Biden en Estados Unidos con respecto a eximir a usuarios de... Que tenían causas federales. Exactamente. Sí. Y ahora lo que salió una nota ayer sobre el posicionamiento que ahora tiene la ONU, que es la primera vez que sale a decir que no es que están queriendo promover una política de cero drogas, sino justamente empezar a naturalizar que convivimos con consumos de sustancias y que tiene un posicionamiento muy claro además con perspectiva de derechos humanos de consumidores de sustancias. Exactamente. Una perspectiva de género, una perspectiva de lo de violento. salud pública tal y cual, el usuario como sujeto de derechos. Tal cual. Y algo que me llamó mucho la atención, que también me parece excelente, es empezar a respetar un poco las medicinas tradicionales indígenas, por ejemplo, donde la ley de estupefacientes lo que hace es termina prohibiendo sustancias que ellos consumen de manera milenaria e histórica. Con todos estos pequeños cambios que se van dando y con lo que se va motorizando, ¿cómo es que ves o qué pensás del panorama de lo que se puede llegar a venir acá en Argentina, de lo que puede estar traccionando la ley de cannabis medicinal? ¿Qué es lo que pensás que puede llegar a pasar con respecto, por ejemplo, a la ley de estupefacientes o las políticas de reducción de riesgos y daños, que sabemos que hoy el presupuesto es básicamente cero con respecto a esto? Que yo creo que no hay chance de que esto de que no sea modificada la ley, porque hay evidencia científica de todas las políticas públicas a nivel internacional que ya se sabe, que está documentado, que funciona. Por ejemplo, en Suiza, tengo datos concretos, ¿no? Se redujo el número de personas que consumieron drogas en la calle, disminuyeron a la mitad las muertes por sobredosis y las infecciones por HIV-Sida, sobre todo en usuarios de drogas inyectables como la... ¿Heroína? No. La heroína, sí.
que encima escucho re bajito. Ahí. Se retrasó el inicio de consumo de heroína, que eso es súper importante, porque hay todo un tema con el consumo en adolescentes a nivel neurológico. Se redujo también la delincuencia relacionada con la adquisición de las sustancias. Entonces, digamos, bueno, tenemos también otros datos, por ejemplo en Portugal, que ahí también está regulado y está descriminalizado el uso y posesión para consumo personal desde el año 2000. Tenemos que el consumo de sustancias no solo no aumentó, sino que disminuyó, que se redujo el consumo de todas las sustancias en adolescentes. Eso es súper importante, es clave. La muerte por sobredosis se estabilizó y es uno de los valores más bajos de toda Europa. Disminuye a la mitad los gastos asociados a procesos judiciales y encarcelamiento. Aumenta en un 60% el número de personas que acuden voluntariamente a los tratamientos, eso también es importante. Y se redujo la incidencia de VIH y las muertes por sobredosis. Entonces, teniendo todas estas estadísticas, no entiendo por qué, o sea, sí entiendo, hay cuestiones culturales fuertes muy arraigadas y no es fácil, pero siento que no hay otro camino, porque bien, como vos decís, hay un escenario internacional ya, geopolítico, en cuanto a los cambios de paradigmas, y no sé, no creo que haya otra manera, porque realmente los casos están aumentando, sobre todo por los adulterantes. No es lo mismo consumir drogas de calidad que drogas adulteradas, que generan muchísimos más daños, muchísimos más riesgos y también más adicciones. Y no creo que falte mucho, yo pienso que esto ya tiene que salir y ya se está empujando incluso desde el seno social. Y no solamente de personas que consumen, hay un montón de, por ejemplo, profesionales que entendieron que va por ahí. No sé, realmente estoy esperando que suceda y pronto, porque no veo otra manera, realmente, incluso testeando con cromatógrafos, que es algo que estuve investigando últimamente, y realmente ni siquiera eso nos puede dar una tranquilidad de saber lo que se está consumiendo, ni siquiera con un método tan sofisticado como es un cromatógrafo, que estamos años luz de poder obtenerlo para un uso en eventos, por ejemplo, como pasa en Europa, con Energy Control, que ellos sí hacen uso de cromatógrafos en contexto de eventos y dan resultados. No obstante, esos resultados no nos dicen todos los ingredientes que tiene, por ejemplo, una pastilla, no hay forma. Entonces no queda otra que regular para hacer control de calidad. Pero además, más allá de eso, bueno, tenemos un montón de cuestiones sociales, ni hablar de los daños que produce que una persona vaya presa por consumir, por ejemplo, ¿no? O por narcomenudeo. Yo, perdón, tengo un poco menos de esperanza que vos, más que nada teniendo en cuenta lo que va a ser la próxima elección y cómo se empiezan a mover los candidatos que juntan mayor cantidad del electorado, porque si uno analiza cuál es la postura de Bullrich, la postura de Larreta, la postura del propio Bernie aquí en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que no hay ningún candidato ni candidata del Frente de Todas que hable ampliamente de esto, excepto en la izquierda, podríamos mencionar algún caso particular. Los libertarios obviamente que no. Carolina Gagliari y Mara Brauer sí. No, bueno, pero estoy hablando de la gente que va a ir con la foto en la boleta. Okay. Claro. La gente que va con la foto en la boleta. El contexto inmediato de elecciones, obviamente que no va a suceder porque nadie va a salir con este tema. Grande. Claro, pero yo lo que veo, ¿sabes qué? Que la falsa batalla contra las drogas que dan los grandes multimedios, podríamos decir, y esto incluyo no solo medios de comunicación, digo medios de producción nacional, es que está mal drogarse y que la gente que se droga son delincuentes o posibles delincuentes. Entonces nadie va a salir a decir que en los eventos que se hacen en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en cualquier parte del país, la gente hace un uso y disfrute de algún tipo de sustancia, y lo mejor sería poder cuidar a esa gente como se cuida, por ejemplo, a la gente que consume tabaco, como se cuida a la gente que consume alcohol. Y vos por ahí le decís algo a un profesional de salud que te está atendiendo en un momento de convulsión de lo que sea y en realidad habías tomado otra cosa. Es que eso es lo que está pasando. Uh-huh. Y está, como ya hay mezcla dentro de una pastilla, ya hay mezcla. Sí, claro. Si lo mezclas con otra droga, por ejemplo alcohol, que es muy común que se mezcle, ya tenés una mezcla que puede suceder cualquier cosa en el organismo.
María Inés, gracias por tu tiempo. En un rato vamos a subir la nota y es un placer poder haber hablado con vos. El año que viene, en la segunda temporada de APP Radio, que seguiremos acá teniendo nuestra sección AP Porro, seguramente te invitaremos y si andás por Bahía, te podemos invitar al piso también. Me encantaría. Bueno, Muchísimas gracias, María Inés. un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Estén muy luego. bien. Bueno, hablábamos con María Inés, responsable de Chill and Safe, que bueno, cuenta un poco cuál es la realidad y cuáles son los temas importantes para una porción de la sociedad que muchas veces la política no pone foco o no hace foco en ella, más allá de que es gente activa económicamente, que es gente activa en la nocturnidad, que es gente que forma parte de la sociedad, que no son murciélagos que solamente salen de noche, que de día, digo, un montón de situaciones que sería interesante mirar y no comprar el discurso que está comprando todo el mundo, que la gente que consume son potenciales delincuentes, drogadictos, ladrones, etcétera, sino que es gente que camina al lado de uno. Sabemos que todo el mundo hoy en día está consumiendo sustancias. Sí, puedo escuchar a alguna persona que me diga, no, yo no y nunca consumí. Y está bien. Bueno, pero hay un, Sí, y sí, está que perfecto. La sí. idea no es Y fomentar a que existe, alguien... sucede. Pero estaría bueno que personas que ocupan ciertos lugares de poder en el Estado lo empiecen a hacer, porque muchas personas que ocupan lugares de poder en el Estado consumen sustancias, o sus hijos y sus hijas también, o van a fiestas donde estas cosas pasan. Entonces, es empezar a darse cuenta que este problema es un problema de salud pública y que nos toca a todos y a todas, Sí. y que directa o indirectamente impacta en el sistema de salud, además, un sistema de salud que financiamos entre todos y que, como recién explicaba María Inés, es necesario empezar a saber qué es lo que consume la gente, porque después tal vez no le sabes dar respuesta, porque ni siquiera sabes qué es lo que consumió. Una cosa es cuando alguien viene hasta la guardia y te dice consumí tal y tal cosa, Totalmente. sabe lo que es, y en el caso de que vos no sepas cómo manejarlo, ya vas al servicio de toxicología de La Plata y muchas veces hay hasta un antídoto específico para resolver eso. Ahora, cuando estamos diciendo que es un cruce de múltiples sustancias y que es sumamente peligroso y que este consumo de sustancias va en crecimiento, es necesario empezar a tomar algunas acciones, y más como recién decía Marínez, que tenemos ya datos duros de experiencias en otros países donde el testeo y la reducción de riesgos y daños hasta reduce la cantidad de consumo, especialmente en población adolescente. Mejora que la gente de manera voluntaria se acerque a deshabituarse de ciertas Sí, sustancias. concientiza. Exactamente, lejos de fomentarlo, lo que va a hacer es cuidar a la gente, y que muchas personas, sabiendo cuáles son los efectos que producen estas Sí. sustancias, tal vez no elijan no consumirlas. Ujú. Así es. Doctora Ferro Moreno, muchas gracias. La esperamos el viernes para el brindis oficial de Bueno. APP Radio y de APP también. Acá vamos a estar para brindar. Le agradecemos por haber confiado en nosotros durante todo el año.